Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y muchas gracias por ver mis predicaciones que van con mucho amor, basadas todas en el Nuevo Testamento. Soy el hermano Carlos Sánchez. Dios me los bendiga. Vamos a programar a leer hoy todo el libro de Gálatas. Lo vamos a hacer en por lo menos unas 3 secciones. Vamos a estudiar ahorita de Gálatas del 1 al 2 para ver qué nos está hablando Pablo, ¿verdad? Recordemos que Gálatas es un libro esencial donde Pablo habla bastante de la fe en Cristo y la ley de Moisés. Ese es uno de los temas principales que Pablo habla y todo cristiano debe entender bien todo Gálatas, porque Gálatas es la carta de la constitución de la república espiritual de todo cristiano. Es la carta de libertad, la carta magna que Cristo nos dio allá con su sangre en la cruz. Bien parecida aquí en Honduras también, nosotros con Francisco Morazán, parecido. Dile que Francisco Morazán, después de que nos dio la carta de libertad de independencia el año 1821, también él dio una sangre. Nada más un ejemplo para arrojar luz, ¿verdad? Él con su sangre, Francisco Morazán, mire qué bonito, de sus luchas por darnos una independencia y liberarnos de la tiranía y de la esclavitud de otras naciones que interferían en el pueblo hondureño muchos años atrás. De ahí con su muerte nos dio un gran ejemplo. Y fíjese de que algo parecido es con lo de Cristo. Dios nos da la libertad aquí a través de la carta de Gálatas. Es como una carta magna donde se nos llama a observar con amor, con dulzura, el gran ejemplo que tuvo Cristo para nosotros los pecadores y llevarnos al cielo, no darnos una patria corruptible, no darnos una patria que no se encuentra en este mundo, sino que es la patria del cielo donde Él estaba, donde Él vino. Esa es la carta, es la puerta que nos abre de la fe. Y por eso que Gálatas a mí me encanta y yo no voy a estar tranquilo de pasar a otro tema mientras no hayamos estudiado bien todo el libro de Gálatas. Gálatas cuenta con 6 capítulos y 149 versículos. Y todo cristiano debemos entender bien esa carta porque nos da la posibilidad de que nosotros entendamos cuál es la fe y la defendamos y agarremos nosotros una esencia en ella, personalicemos nuestro sistema de persuasión y de amor para que podamos hacer nuestras las promesas y no vivamos un evangelio fingido fuera de la fe. No vivamos un evangelio nada más protagonizado por otra secta, no, señor. Vamos a leer Gálatas 1, mire qué bonito, ahí lo vamos a ir explicando. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, dice él. No de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, Señor. Qué bonito, Gálatas. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia, paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a analizar el capítulo 1 de este párrafo que hemos leído del 1 al 6. El 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. En otras palabras, no instituido por ninguna religión de esos tiempos. No se formó en una dirección del judaísmo, no, señor, ni de iglesia ni nada. Fue de Dios. Prácticamente, usted sabe cómo fue la historia, que él era un perseguidor. Y yendo camino a Damasco, ahí Dios lo convirtió. Y tuvo 13 años que no predicó el evangelio, sino que de una u otra forma Dios lo mandó al desierto espiritual. Aquí vas a empezar de nuevo.
Aquí te voy a empezar a educar en la fe cristiana. Aquí vas a entender para qué has venido. Y empezó a sacar a aquel Saulo en esos años, antes de empezar a predicar. De ahí dicen, y después dice que 3 años después subió a Jerusalén. Tuvo mucho tiempo que no predicó el evangelio después que lo llamó el Señor. Tuvo mucho tiempo que Dios estuvo con él transformándolo, haciendo muchas cosas para empezar ya a ese gran ministerio, porque Pablo andaba tratando de organizar sus ideas. Pero la obra que empieza Cristo en alguien la va perfeccionando y la va perfeccionando. Dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Como yo les digo, que si ahorita uno no está en una iglesia y es pastor fuera de la iglesia, ya se están enojando con uno. ¿Qué membresía tenés? ¿Que quién te respalda? ¿Que qué iglesia perteneces? Y si no, lo miran como un comunista del evangelio. Pero mire qué bonito el versículo 6 de Gálatas, del 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No un evangelio que sea extraño, no, señores, es un evangelio que está acomodado a la fe de Cristo, a las promesas. No a un evangelio como predicaban los judaizantes, que ellos decían que la fe que tenemos en Cristo, Dios la había dejado por medio de Moisés para que podamos guardar la ley de Moisés. Ellos querían involucrar a Cristo en la ley de Moisés para hacerle pensar a la gente que de esa manera podían circuncidarse, que de esa manera podían guardar Sabbat, comidas cochas sagradas, circuncidarse y un montón de costumbres más. Ese era el evangelio que ellos llevaban, decían no. Y vemos que el evangelio fue diferente. Pablo nunca habló de eso. Por eso que decían Pablo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque ellos querían involucrar el sacrificio de Cristo y todo eso en costumbres judías. Diciendo que el evangelio que predicamos estaba basado en Moisés. Que era guardar todo lo que Moisés había dicho por medio de la ley de Cristo. Y así estaban jalando las personas que Pablo había evangelizado al grupo de ellos. Y recuerda que los judaizantes van a iglesias, van a personas que ya conocen de Cristo para tratar de conquistarla. Ahí no van a gente a mundanos prácticamente, ellos van a ir a iglesias. Por eso es que nuestras iglesias y nuestras congregaciones deben de educarse. Los pastores no quieren educar esto. ¿Por qué? A ellos les conveniera saber todo esto de las enseñanzas judaicas, cómo entran, para que se acabe el judaísmo y todos tengamos una religión libre de judaísmo. ¿Por qué? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, aquí están los mormones que dicen que un ángel del cielo les dijo, hagan el Antiguo Testamento que volverlo a levantar. Aquí está, un ángel del cielo dice. Dice, mas si a uno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, le caiga maldición. ¿Y cuál es un evangelio diferente? El Pablo, recordemos, la básica. Aquí Pablo no está hablando, digamos, no se está centrando ahorita en filosofía, no se está centrando en otras religiones del mundo. No, está hablando prácticamente en todo Gálatas del judaísmo. Que le están haciendo la guerra a Pablo, diciendo que Pablo es un mentiroso. Van todos los falsos maestros. Señores, hasta los mismos discípulos de Cristo. Aquí está escrito. Hasta el mismo Pedro, Bernabé y muchos otros se habían apartado del evangelio que predicaba Pablo. Estaban predicando el evangelio de la ley de Moisés. Mire aquel Pedro que qué bonito habla en hechos, pero ya después ya estaba hablando de un evangelio erróneo. Siempre no le había quitado aquella costumbre con la que caminó el Señor, que no podía ser una persona de un solo carácter. Siempre ha movido a ser como el camaleón, a poner el color cristiano como le convenía. Si estaba con gentiles, y así el papito entre los gentiles. Y ya cuando venían los judaizantes, cuando vinieron una vez a ver a
a Pablo, ya se hacía, y que él había venido, digamos, a visitarlo y a estar con Pablo, pero cuando vio que venían aquellos, ya se hizo el papito como que, y empezó a menospreciar a los gentiles, porque todavía la ley de Moisés mantenía ese odio. Solo observe cuando Dios iba a mandar a Cornelio allá a la casa a predicar, lo preparó antes, porque Pedro andaba en aquella idea de que nosotros los gentiles somos basura, somos un cerdo, somos animales sucios. Y cuando vio que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, se maravilló. Porque el Señor dijo, no llamen inmundo a lo que yo he santificado. Pues nosotros los gentiles, por medio del Espíritu Santo, ya somos santificados. No somos cualquiera, no somos nada, no somos menos que ellos. Por eso Él dice aquí, mas si aún de nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que nos hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué evangelio estaban anunciando ellos? Ese es el trabajo del judaísmo. Cuidar la ley de ellos, protegerla y engañar a otros, tratando de agarrar la religión y adecuarla al modo de ellos. Así estaban adecuando el evangelio de Cristo, diciendo de que Dios había puesto el evangelio para atraer toda la gente a la ley de Moisés por medio de Cristo. Y todos lo hacían girar alrededor de Moisés. Cuando iba a la sinagoga y cuando Pablo hablaba, no hablaba nada. ¿Y qué dicen ellos? Tratando de agarrar el evangelio, diciendo que por medio del evangelio Dios iba a recuperar otra vez las 10 tribus perdidas. Y que todo Centroamérica es la tribu perdida. Es mentira, porque nosotros habláramos hebreo si fuéramos descendencia de los hebreos. Quieren volver otra vez al antiguo pacto, a poner la gente al antiguo pacto, a volver a rescatar el antiguo pacto, a darle vida por medio de Cristo. Es imposible. El antiguo pacto ya está muerto y no tiene nada que ver con Cristo. Y recuerde que en Romanos 1, como dice Pablo, que esto era un misterio, ni lo entendía Israel, ni cuando Jesús vino lo pudieron entender, si esto solo se entendió por medio del Espíritu Santo. El evangelio empezó con Juan el Bautista. Arrepiéntanse, dijeron. Y ellos dijeron que debemos hacer, porque no entendían nada. ¿Qué debemos hacer? Vino Juan a educarlos. De ahí vino Cristo con 12 apóstoles más a educar a la gente, a enseñarles el reino, porque la gente no sabía. A educar, a enseñar, a preparar. Y la inteligencia de ellos estaba hasta que Cristo muriera en la cruz. Ya cuando Cristo murió en la cruz, iba a ampliarse el evangelio, iba a ampliarse el conocimiento por medio del Espíritu Santo. Eso razona, esos son otros evangelios. Todos los evangelios de hoy en día, los modernos, son todos los que están agarrando a Cristo. Pero todas las religiones están bajo el Antiguo Testamento. Cualquier religión que a usted le esté hablando del Antiguo Testamento y que está vigente y que Dios tiene un pacto, que Dios los ha elegido a ellos, tenga cuidado. Ahí no hay nada y hay mentira. Porque todo el evangelio de Dios se fundamenta en el Nuevo Testamento. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente del evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Pues, dice el apóstol Pablo, en una pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando nosotros somos siervos de Dios, Señor, no tratamos de agradar a hombres. Vamos tras la verdad, no nos importa el ser humano. Le guste o no le guste, acepte o no acepte, nuestro trabajo es predicar el evangelio. El 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque el evangelio de los hombres está basado nada más en teorías humanas, en filosofías, en teología, ya lo he dicho, en costumbres. Y bien metido en el Antiguo Testamento, porque como ya el Antiguo Testamento no está Dios ahí, pues Dios ya no hace nada ahí. Usted puede estar haciendo ese montón de rituales, no va a convencer a Dios. Ya le dije que después de raspar las rodillas adorando a Dios, pero si usted está metiendo la ley de Moisés, dice que un poquito que meta la ley de Moisés ya arruina todo su evangelio. Aquí está todo el evangelio, está hablando Pablo. El 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Señor se lo enseñó. Le habló, venía personalmente a hablarle. Y en esos 12 años que Pablo anduvo en Arabia y todo eso, que quizá predicaba el evangelio, ¿verdad? Pero no se había metido tan de lleno porque andaba Dios enseñándole muchas cosas y aprendió más. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida a carne ni sangre. Carne y sangre refiere a la ley de Moisés. Ir a predicarle allá a los rabinos del templo, ¿qué dicen? ¿Puede ir a predicar el evangelio? No, Señor. Él obedeció a Cristo porque fue por mandato de Cristo. Y además, que si la ley hubiera estado vigente, ¿qué necesidad tuvo el Señor de levantar a Pablo? Si levanta a Pablo es porque le convenía a Dios que este hombre que entendía todas estas cosas nos viniera a abrir la mente a los gentiles y explicar los dos pactos, hacer diferencia. Amén. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Él andaba fuera de los apóstoles, andaba fuera de Jerusalén, andaba con el evangelio de Cristo. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, en que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. El 2, versículo 2. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, dice, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr en vano, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo, siendo un ciudadano de Grecia, en otras palabras, fue obligado a circuncidarse. Porque cuando Pablo subió allá, dice, lo quisieron, digamos, molestar, que estaba metiendo un gentil al área de Jerusalén, que era un problema, y después por esto después perseguían a Pablo y lo querían matar, porque ya hacía costumbre de que no estaba permitido para Israel, pero ya en la gracia de Cristo era permitido. Y esto a pesar de los falsos hermanos que introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea, volverlos a la ley de Moisés. Falsos maestros. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Mire hoy en día. ¿Con quién está peleando aquí Pablo? Con el judaísmo. Pero mire hoy en día que todas las iglesias están en manos del judaísmo. El judaísmo le está diciendo qué hacer. Los tienen tirados en la basura, tirados en el suelo, nuestra fe. Yo por eso hablo. Para que usted le hable lo mismo a su congregación. Defienda su fe. Todos los discípulos que tuvo Pablo les enseñó a defender su fe y a pelear contra los judaizantes. Porque eran los que usted va a ver en todas las cartas de Pablo, en todas las cartas de Hechos, ellos eran los que protagonizaban la defensa de que no se predicara a Cristo como es, sino que se predicara la ley de Moisés y se utilizara a Cristo como una carnada cuando se pone en el anzuelo, y no era así. El 2.6, pero de que los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Está hablando de los apóstoles de Cristo, que tenían una reputación antes. Él dice, a mí nada me importa. Porque esos mismos también contradecían a Pablo ya por último. Andaban en contra de las enseñanzas de Pablo. Aquí él mismo lo dice. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Ellos creían que Pedro y todos esos apóstoles, porque creían que habían andado con Cristo. No, si es que también a Pablo, él mismo dice, a mí me llamó el Señor Jesucristo también igual que ellos. Yo no tengo nada que perder. Ellos no tienen un evangelio mejor que el mío. Todo el evangelio es igual, pero ellos han dado la espalda porque ya están predicando el evangelio conforme a la ley, a los rituales de Moisés. Así estaban ya todos los discípulos de Cristo. No permanecieron en la fe, se perdieron a última hora. Pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro. Allá le mandó a Pedro para que les hablara el Señor a los israelitas. A ellos ahí está diciendo que les mande el evangelio de la circuncisión para que Pedro les predique y los ponga bajo pecado también si no aceptan a Cristo. ¿Y cómo es que están diciendo la iglesia ahorita que Israel no necesita el evangelio, que ya es salvo por promesa? ¿Ves qué estupidez más grande? Ahí les manda a Pedro para que los sentencie, para que les prediquen.
Y decirle que jalea ya no. Amén. Dice, antes, el 2.7, Gálatas, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, los dice, incircuncisión somos nosotros que no somos circuncidados. Y los de la incircuncisión somos nosotros, los de la circuncisión son ellos, porque detrás de que nace un niño de 8 años, como yo les dije antes, que la parte del pene, ahí en la cabecita donde está el parte del pene, todo el pellejito se lo cortan. Así están haciendo, lo cortan, y lo costuran, que se cure, ya queda la cabecita ahí peladita, sin nada. Esa era la circuncisión, era un bautismo. Pero ya Dios no lo mira, pues, porque era para la ley de Moisés. Y ellos traían todas esas costumbres. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos defensa de la fe. Mire qué bonito el 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, o sea, nosotros los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, los que son judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, Cristo, actuó también en mí para los de gentiles, nosotros. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas, o sea, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos la circuncisión. En otras palabras, se pusieron de acuerdo. Porque ellos eran los encargados, esto que menciona Pablo, son los encargados, eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, que se acordaran de los pobres de Israel, de las personas necesitadas. Y también recuerden que todas las iglesias de Galacia y otras iglesias aportaban mucho y Pablo llevaba las ayudas a Jerusalén cuando había hambre. Eran unas iglesias bien bonitas que se dan unas con otras. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire después qué pasó. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque lo tenía que condenar, porque lo tenía que regañar, porque tenía que llamarle la atención, porque no andaba bien ya con el evangelio, andaba un evangelio chueco como el que tienen ahorita los judíos. Oiga, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Qué bonito tener el carácter de Pablo. Ser de una sola manera de pensar. Cristo quiso que nosotros fuéramos por el camino de la salvación como es y no teníamos que apartarnos de ahí. No importa cómo nos insulten. No importa qué piensen de nosotros. Pablo dijo, yo estoy seguro que Cristo es poderoso y Él va a guardar mi depósito para aquel día. Si todo el mundo le dice a uno, vos no sos salvo. Sos salvo. Una vez le dije a un hermano, le dije, diciéndome que él no sabía que te eres salvo y que yo porque andaba diciendo que era salvo. Mira, hermano, le dije yo, ¿qué está haciendo usted en una congregación si no le están poniendo la seguridad de que va a ser salvo? ¿Qué está haciendo? Salvo solo por gracia y no es obra de vosotros y no es de Dios. Y el que está en Cristo no debe poner la mano en el arado y mirar para atrás. No, Señor. El momento que usted empieza a caminar por Cristo ya está perdonado de una vez por siempre de sus pecados. Si se bautizó ya está perdonado. Pues no lo han bautizado, anda con la carga en el lomo todavía. Es perdonado ya, salvo. Pues no para el Señor le va a ir ayudando para que vaya dejando sus mañas a mitad de camino, no las va a ir perdiendo de un solo momento, sino que despacio, mira, como cementerios que no se llenan de un solo, se van llenando así, van enterrando un muerto, van enterrando otro, hasta que se llene el cementerio de muertos. Así somos nosotros, cuando venimos a Cristo vamos dejando una cosa diaria, se va muriendo uno y otro, hasta que vamos teniendo esa paz y de considerarnos dignos de ir al cielo. El Señor dice que lo que el Señor empieza, lo va perfeccionando. Vamos con el 2. Regañó a Pedro. ¿Por qué regañó a Pedro? Porque Pedro vino, de ejemplo, de la parte vino desde Israel, de los grupos que ellos tenían como columna ya. Vino a visitar a Pablo al área gentil, que no era Israel, en el área de Antioquía, de Siria, a 500 kilómetros. Agarrando el barco ahí agarrando, digamos, el barco desde las fronteras de Israel, porque Antioquía de Siria pertenece ya
a lo que es hoy Turquía. Turquía. Todo esto de cuando Pablo habla de Galacia, cuando Pablo habla de todas estas áreas de los primeros viajes, todo esto está hablando del pueblo de Turquía, turco. Entonces Pablo le toca ir hasta por allá, viene Pedro a visitar desde Israel, viajando por montones de kilómetros a visitar allá Pablo las áreas de Galacia, aquí en los Gálatas. Y empieza a estar unos días ahí con Pablo. Recuerde, porque Pedro ya había tenido la visión y él entendía algo, pero ya se le había borrado la importancia de que le había revelado Dios en aquel lienzo, de que los gentiles eran hijos de Dios. Y se volvían hijos de Dios por la fe en Cristo, no por querer agarrar el pacto de Cristo para acomodarnos a las leyes de los israelitas, no. Entonces cuando Pedro vaya a visitar a Pablo, a visitar las iglesias y todo, Pedro se vuelve como gentil. Se vuelve como gentil, empieza a comer con ellos, empieza a comer cerdo, empieza a comer comida normal, nada comida sagrada de Israel, empieza a vivir una vida cristiana entre gentiles, a la libertad de Cristo. ¿Y qué resultó? Después vienen unos hermanos de Jerusalén allá a revisar qué onda con las iglesias de Pablo. Y van viendo a Pedro ahí, que estaba metido ahí. Ya cuando mira que vienen estos de Jerusalén, que eran los judíos de las mismas élites, no era del área de Pablo, sino que de los de la circuncisión, del evangelio que había programado en Israel, vienen a visitar estas iglesias y hallan a Pedro ahí. Y el Pedro se hace el papo y empieza a reaccionar de una manera diferente, empieza a odiar a los gentiles, empieza a hacerse el inocente, el que no había pasado nada y que se hacía el papito, pues, de que estaba involucrado, que estaba metiendo con gentiles. Vienen aquellos y le empiezan a regañar, le empiezan a decir: ¿qué pasa? Que estás con gentiles. ¿No has entendido que nosotros en Dios somos santificados más que estos gentiles? Que estos andan en este evangelio de Pablo, que es mentiroso. Así, a eso llegaron. Y vino Pedro rapidito se pasó al otro bando y menospreció a Pablo. Y vino Pablo, se enojó y lo agarró porque Pablo era de carácter firme. Y le dijo: ¿qué te pasa, Pedro? Le dijo. ¿Qué te pasa? Le dijo. Antes que vinieran estos hombres, estuviste con nosotros, comías con nosotros como gentil, vivías en las leyes de los gentiles, en la ley en Cristo, pero hoy te retraes cuando vienen aquellos y te pasas a la ley de Moisés. Tu conducta te condena, le dijo. ¿Vio cómo menospreciaban? Andaban en aquel judaísmo todavía, porque ahí el judaísmo de Israel se terminó prácticamente. El evangelio de Cristo se terminó, ahí no hay nada. No hay nada, lo ha ahogado prácticamente las costumbres judías. ¿Y qué hacen ellos hoy? Venir a predicarnos nosotros las iglesias que somos cristianos. A tratar de volvernos judaizantes por medio de la ley de Cristo. Y es un gran problema. Por eso le digo yo a todos los hermanos pastores y a las congregaciones que tengamos cuidado. Yo no me preseo a ningún pueblo, le estoy hablando la verdad. Y por el bienestar de ustedes. El 2, vamos a llegar al 3. Dice: regañó pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, porque el evangelio que mandó Jesús allá se había arruinado. Pablo siempre mantuvo la fe, la verdad, y a veces anduvo solito en el evangelio. En cierta ocasión dijo: todos me han abandonado, uno fue por aquí, otro fue por allá, solo Lucas está conmigo. Mentiroso, le decía. Evangelio chueco, pero él nunca se avergonzó del evangelio. No me avergonzó del evangelio, poder de Dios para salvación. Pero aquellos querían seguir agradando la ley de Moisés, tenían el templo como Dios, pero no contaban que ya les faltaba poquito que vinieran los romanos para destruirles todo. Dice: y en su simulación participaban, el 12:13, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, no andaban rectamente, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
Ajá. ¿Por qué estás obligando a los gentiles a judaizar, a que se vuelvan a ese pacto, si ni él que era judío? Nosotros, dice, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por el Antiguo Testamento, nadie se justifica, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, o sea, por el antiguo pacto. Y si nos buscamos justificarnos, dice, en la ley de Cristo, dice también, a veces nos hallamos pecadores. No digamos en la ley de Moisés. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. El hecho que nosotros a veces nos hallamos como pecadores aún viniendo en Cristo, que vamos eliminando las mañas y un montón de conductas, es porque Cristo también permite todo eso. No, dice, en ninguna manera, sino porque el Señor sabe que vamos a ir madurando y vamos a ir cambiando por nuestro propio esfuerzo y el poder del Espíritu Santo a su debido momento. Amén. Grande es Dios. Porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Le está diciendo a ellos. Les está diciendo a ellos que si están en Cristo y vuelven al Antiguo Testamento, se vuelven transgresores. Señor, si usted tiene buena doctrina y se está metiendo al judaísmo, usted está traicionando la fe y está volviendo un transgresor de la fe.